Mi gente, les traigo una nueva clase ahora en la clase de inglés básico. Y mire, esta clase es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hay un estudiante, su nombre de él es Gabriel, y él nos está pidiendo una clase específicamente del verbo to be. Y va a ser un placer para mí poder empezar esa clase practicando, por ejemplo, pronombres personales nuevamente y ese verbo to be. Entonces, esta clase realmente es una petición del estudiante Gabriel. Gabriel, vamos a empezar y primeramente vamos a empezar con los pronombres para practicar los pronombres y luego nos vamos a ese verbo to be que tú lo pediste y aquí viene, ¿ok? Vámonos. Mire, vamos a empezar con los pronombres personales, que serían I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, estos son los pronombres personales. Los pronombres personales nunca cambian, son iguales, como pueden ver. Es una columna, repita conmigo. I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, el verbo to be. ¿Por qué el verbo to be es tan importante que lo conozcamos y cómo poderlo conjugar con estos pronombres personales? Porque van de la mano siempre, ¿verdad? Por ejemplo, mire, vamos a conjugar los pronombres personales usando ese verbo to be. Pero primeramente vamos a dedicarle el tiempo a cómo organizar el verbo to be. El verbo to be, mire, sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok, si se fijan, el verbo to be también son 8. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronombres personales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van de la mano. Siempre que conjugamos pronombres personales, siempre los vamos a conjugar de esta forma, usando pronombres personales más el verbo to be en presente. Estamos ahorita en el tiempo presente. Vamos a ponerle acá arriba. ¿Por qué presente? Porque el verbo to be tiene 3 tiempos. Este es presente, luego tenemos tiempo futuro, que sería aquí, mire. Futuro. En futuro, ustedes saben que en futuro no hay ninguna regla en el verbo to be. ¿Por qué? Porque todos los pronombres personales, cuando los conjugamos en el verbo to be futuro, todo es, mire, will, I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Ok, muy importante, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy importante que conozcamos. En futuro no hay ninguna regla. Will, mire, I will, you will, he will, she will, it will, we will,
you will, they will. En presente sí tenemos una regla. Mire, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Entonces, el verbo to be en presente, tenemos que recordar que aquí, mire, aquí está ahí hay una regla que tenemos que recordar. Incluso I am también es singular. ¿Por qué? Porque estoy hablando nomás de yo, ¿verdad? Y decimos I am. I am. I am teaching. Yo estoy enseñando. I am Aníbal Portillo. Yo soy Aníbal Portillo. Entonces, pero sí, esta es la regla que tenemos que recordar en presente, ¿verdad? Que el is viene aquí. Mire, esta es la conexión que tiene que haber en pronombres personales con el verbo to be en presente. En futuro no cambia. En futuro está claro que usted automáticamente al escuchar will, está usted hablando o escuchando una conversación en futuro. Que futuro puede ser una hora después de ahorita, o un día después, o incluso años después. Cuando usted escucha will, nos estamos yendo al futuro, ¿verdad? Entonces, también tenemos el pasado del verbo to be, porque hay que recordar, el verbo to be está dividido en 3 tiempos. Entonces, ahorita vamos a poner el pasado porque también tenemos una regla en el pasado. Pasado. Y sería I was, you were, he was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ok. Entonces, como puede ver, en pasado ahí hay una regla que la tenemos que memorizar como en presente, en el verbo to be. Estos son los 3 tiempos, mire. A ver, vamos a marcarlos con verde. Mire, el verbo to be sería esto. Todo esto, mire. Todo esto abarca el verbo to be. Mire, verbo to be, presente, futuro, pasado. Entonces, presente tenemos una regla que la tenemos que recordar. Futuro no hay ninguna regla. Automáticamente usted al escuchar will, usted ya sabe que estamos hablando en futuro. Y no cambia. Mire, will, todo. Los 8 pronombres personales los podemos conjugar con el mismo will. Pasado, tenemos la regla ahí que tenemos que recordar. Pasado, mire, igual el verbo to be. En pasado diríamos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Entonces, aquí tenemos que recordar que aquí está el
la regla que nos tenemos que recordar, que vendría con este, mire. Mire. Esto y esto y esto es algo que nos tenemos que recordar. La tercera persona singular es la que encaja en is en presente. En el verbo to be en presente es is, la tercera persona. Cuando conjugamos pronombre personal más verbo to be en presente. Luego, en futuro no hay regla. En pasado sí volvemos a tener la regla. Mire, was. Entonces, aquí diríamos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Entonces, eso es muy importante que recordemos, ¿verdad? Que cuando conjugamos pronombre personal, tenemos que recordar la regla de la tercera persona, que es he, she, it. Que aquí en presente, en el verbo to be presente, is. Verbo to be futuro, no hay regla. En pasado sí tenemos regla. Mire, was, y hay que recordar. Nosotros, por ejemplo, yo, cuando hablo de mi persona, nos convertimos en una persona y tenemos que recordar que es I am en presente. I will, lo mismo. En futuro no cambia, pero en pasado sí cambia. I was se convierte como también un singular, ¿verdad? Entonces, esas cositas las tenemos que memorizar nosotros. Eso es muy importante. El verbo to be es así. Hay que recordar. El verbo to be tiene 3 tiempos, ¿verdad? Pronombres personales. La única regla que tenemos ahí es identificar singulares y plurales. Estos son plurales, plural, estos son singulares. Eso es lo único que tenemos que recordar en pronombres personales. Verbo to be, sí tenemos que recordar más, hay que trabajar más. Verbo to be, presente, am, or, is, or. Futuro, will, todo. Pasado, was, were, were. Entonces, esa es la regla que tenemos en el verbo to be. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos bien y hay que repetir. Táctica bien importante en el pronombre, en el verbo to be. En este verbo to be, mire, primeramente, recuérdese, el verbo to be, 3 tiempos. Y quédese ahí. Usted tiene que saber que el verbo to be tiene 3 tiempos. Es el que define los tiempos de conversación en inglés. Por ejemplo, ¿cuándo hablamos en presente? ¿Cuándo en pasado? ¿Y cuándo en futuro? Entonces, primeramente, el verbo to be, 3 tiempos. Empecemos con el tiempo de ahorita. ¿Cuál es el de ahorita? Bueno, ahorita mismo. Lo que usted esté haciendo ahorita, por ejemplo, si está comiendo, dice usted, I am. Usó usted el verbo to be presente, I am. Usted dijo, yo estoy. Lo que esté haciendo. Si está comiendo, I am eating. Luego, si usted quiere ir al futuro, no se preocupe, porque en el futuro no hay regla. Entonces, cuando usted diga I will, usted dice I will go to the park. Yo voy a ir al parque, ¿verdad? El will no cambia. El verbo to be, will, no cambia. Ese no tiene ninguna regla. Todos los pronombres personales, singular o plural, lo puede usar con el will. Pasado, sí. En pasado sí tenemos esa regla, ¿verdad? Que tenemos que recordar, que sería was, were. Son las únicas 2. Was and were. Mire, was, singular. Diríamos, he was, she was, it was. Incluso yo. I was. Y después, were,
plural, más de uno. Sabemos que you, en el pronombre personal, lo tenemos dos veces. Lo tenemos en singular y en plural. Pero en pasado no lo podemos, incluso en presente, mire, are. Pero entonces, en pasado sería you were, we were, you were, they were. Entonces, en pasado nos tenemos que recordar de eso, que está esa regla, cuándo usar was y cuándo usar were. Entonces, hay que trabajar duro en el verbo to be, en presente y en pasado. ¿Por qué? Porque ahí hay una regla, ¿verdad? En el singular y en el plural. Futuro, no se preocupe, que cuando usted diga I will, usted está usando el will y puede decir we will. Nosotros vamos a ir, ¿verdad? Entonces, en futuro no se preocupe, pero sí, presente y pasado hay que recordar la regla, ¿ok? Mire, vamos a hacer unas oraciones usando el do y el dos. Aquí está, mire. Do en dos. ¿Por qué do en dos? Do en dos es muy importante que conozcamos do en dos porque eso lo usamos para preguntar. Por ejemplo, si vamos a preguntar usando do, tenemos que saber que el do es para plural y el dos es para singular. Me refiero a los pronombres personales. Mire cómo pasaría. Diríamos do. Do I play soccer? Question mark. Do I play soccer? Entonces, si juego fútbol, digo yes, I am. Si fuera no, diría no, I am not. Ahora, vamos a usarlo do, pero lo vamos a usar con plural, porque también lo podemos usar. Y diríamos, do we play soccer? Question mark. Si la respuesta es positiva, digo yes. We are. Yes, we are. Si fuera no, diríamos no. We are not. Entonces, mire, aquí usamos do I and do we. Do we play soccer? Respuesta, yes, we are. O negativa, no, we are not. Ok, ahora vamos a borrar esto y vamos a usar el 2. Y el 2, recuerde, el 2 es para puro singular. Mire, vamos a usar el 2 y diríamos does he. Vamos a buscar. Does he play soccer? Question mark. Decimos yes, he is. Si es positivo, yes, he is. Si fuera negativo, diríamos no, he. Ok, perdón. Aquí tenemos un error. Diríamos yes, he does. Does he play soccer? Yes, he does. No, he doesn't. Not.
Aquí lo estamos diciendo negativo. Mire, does he play soccer? Yes, he does. Positivo. No, he does not. No juega fútbol él. Ahora vamos a preguntar otra pregunta también en singular, que sería, does she play soccer? Discúlpenme la mala letra. Vamos a hacerlo de vuelta. Does she play soccer? Question mark. Does she play soccer? Positivamente, yes. She does. ¿Por qué? Porque ella lo hace. Si fuera negativo, no. She does not. Ok, entonces mire, eso es lo que tenemos que conocer cuando miramos el do y el does. Muy importante. El do para plural e incluso cuando hablamos do I, ¿verdad? Que sería también mi persona. Usamos el do. El do siempre va a ser para plural. Cuando usamos el does es para singular. Aquí están los singulares, mire. Singular, singular. Mire, y también contestamos singular, ¿verdad? Porque estamos dando la respuesta de ese pronombre personal, que en este caso aquí usamos he. Dijimos, does he play soccer? Question mark. Yes, he does. Positivo. No, he does not. Luego dijimos, does she, femenino, play soccer? Yes, she does. Negativo, no, she does not. Entonces, muy importante, mi gente, que recordemos eso. Que recordemos que el do y el does siempre va a ser para pregunta. Y lo que nos tenemos que recordar es que do es para plural, e incluso cuando hablo de mi persona. Do I play soccer? ¿Yo juego fútbol? También me puedo preguntar a mí. Pero cuando usamos does, siempre va a ser para he, she, it. Hay que recordar, does she, does he, does it. Para los tres singulares que tenemos, para las tres terceras personas que tenemos, vamos a usar does en pregunta, ¿ok? En pregunta. Hay que recordar eso. Eso tenemos que memorizarlo. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por apoyar las clases de inglés. Si usted tiene preguntas, si usted tiene comentarios, si a usted le gustaría que hiciéramos una clase específicamente en eso que necesitamos, que usted necesita, para mí, un placer. Sería un placer poder llevarle esa clase a usted hasta ahí donde usted me está mirando, ¿ok? Muchas gracias y hasta el próximo video, ¿ok? Adiós. Hágame comentarios. Adiós.